vamos a empezar hablando de cómo localizar el sujeto. Localizar el sujeto es una de esas grandes dificultades que nos encontramos los profes en clase. Si localizas mal el sujeto, la oración entera va a estar mal. ¿Por qué localizáis mal el sujeto? A veces porque os lo enseñaron cuando erais muy pequeños y no había otro modo de enseñarlo. Pero otras veces os lo enseñan mal porque quien lo explica no lo comprende. He buscado en internet ejemplos de sujeto y esto es lo que he encontrado en la primera página que se os ofrece. Fijaos lo que dice. Dice: siempre el sujeto es un sustantivo, ya sea una persona, una cosa o un animal. Es siempre quien recibe la acción del verbo. Pues es mentira, el sujeto no es quien recibe la acción del verbo, o al menos no lo es siempre. Un poquito más adelante. Para poder hallar el sujeto con facilidad, se debe responder a la pregunta quién, qué o dónde. Pues esto es mentira. Y esta es la primera página que te encuentras. Os avisan de los peligros de Internet para deciros que tengáis cuidado y no quedéis con un desconocido, y tienen mucha razón. Pero este es otro de los grandes peligros. Personas, seguramente con buenas intenciones, que enseñan mal. Como os han enseñado mal el sujeto, vamos a ir a los orígenes y vamos a intentar ver qué os dijeron al principio y qué es lo que podemos hacer ahora para que nunca os equivoquéis a localizar el sujeto. Generalmente cuando comenzabas con frases muy sencillas y como eras pequeño empezabas siempre con los niños. Dibujabas una casa, un sol y unos árboles y te imaginabas a unos niños. Y decías, los niños juegan en el jardín. Y el profesor te solía decir, el sujeto es quien realiza la acción del verbo. Y se puede hallar preguntando ¿quién juega en el jardín? Los niños. Acabamos de localizar el sujeto. Bien. Otros ejemplos eran: el arquitecto diseñó el edificio. ¿Quién diseñó el edificio? El arquitecto. Luego ya tenemos el sujeto. Amigo, pero enseguida llegamos a los pequeños problemas, porque cuando yo digo el trigo crece en el campo, si preguntas ¿quién crece en el campo? ¿De verdad el trigo responde a la pregunta ¿quién? Porque a mí me parece que responde más bien a la pregunta ¿qué? ¿Qué crece en el campo? El trigo. Y sin embargo, te diré que el trigo es el sujeto, aunque ahora te lo tienes que creer. Luego te lo voy a intentar demostrar. Después, claro, nos encontrábamos, la televisión se estropeó. Y tú decías, ¿quién se estropeó? Pero esto tampoco responde a la pregunta ¿quién? Responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué se estropeó? Pero claro, tú decías, entonces la televisión realizó la acción de estropearse. La televisión se estropeó a sí misma. Eso es muy difícil de creer. Yo no veo que la televisión realice la acción de estropearse. Yo creo que más bien es algo que le ocurre. Con lo cual ya teníamos el gran lío. No nos servía la pregunta ¿quién? No nos servía la pregunta ¿qué? Y además no podíamos decir que sujeto era, como decía esa página, quien realiza la acción verbal. Porque aquí el trigo, la televisión, sobre todo en la televisión. ¿Cómo vas a decir que la televisión realizó la acción? No se sostiene. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues tenemos que intentar ver que hay ejemplos como Pepe plantó amapolas, que como preguntemos qué para localizar el sujeto nos va a decir amapolas, y es el complemento directo. Además nos vamos a encontrar con otras oraciones en las que tengamos se buscan lugares para el rodaje, y cuando tú digas, pues ya está, voy a buscar el sujeto. ¿Quiénes buscan lugares para el rodaje? Los productores es el sujeto. Mentira. Y luego me dirás, el sujeto es quien realiza la acción. Y luego me dirás, ¿hay que preguntar qué o hay que preguntar quién? Y te estarás equivocando todo el rato, porque solo existe un sistema para localizar el sujeto, que en este caso es lugares para el rodaje. Y lo vamos a demostrar luego. También te pueden salir oraciones como me gustan las acelgas, aunque sea difícil que a alguien le gusten las acelgas. Cuando tú preguntas a un alumno, ¿me gustan las acelgas? Dime el sujeto, y inmediatamente te dice yo. ¿Yo me gustan? ¿Es correcto en español? No, no hay un sujeto omitido. Yo. Me no puede hacer de sujeto. ¿Recordáis lo que vimos de los pronombres personales? El sujeto aquí son las acelgas. Vamos a demostrarlo dentro de muy poquito. Otro bulo que hay sobre el sujeto, ese gran difamado. Muchos dicen, el sujeto va delante del verbo. Pues eso tampoco es verdad. Mirad aquí, me gustan las acelgas va detrás y es sujeto. En se buscan lugares para el rodaje, el sujeto va detrás. Pero es que además
En español es muy raro que alguien diga lugares para rodar se buscan. ¿A qué te suena raro? ¿A qué te suena mejor se buscan lugares para rodar? Es decir, que en español a veces, por una serie de razones, preferimos que el sujeto no vaya al principio, vaya detrás del verbo. ¿Cuál es la única prueba? Olvídate de todas estas cosas que yo he escrito aquí. No puedes andar buscando qué va delante del verbo, no puedes preguntar qué, no puedes preguntar quién. Solo hay un sistema. Déjame que coja mi borrador y te lo explicaré. El único sistema para encontrar, repito, el único sistema para encontrar el sujeto consiste en hacer una prueba de concordancia. ¿Cómo se hace una prueba de concordancia? La prueba de concordancia consiste en cambiar el número de aquello que tú consideres que puede ser sujeto. El número puede ser singular o plural. Si va en singular aquello que tú crees que puede ser sujeto, lo tienes que poner en plural. Si va en plural, lo tienes que poner en singular. Recuerda que solo puede hacer de sujeto un sintagma nominal o algo que pueda sustituir a un sintagma nominal, como por ejemplo una proposición subordinada sustantiva. Pero nunca le hacemos las pruebas de sujeto a un sintagma adjetival, a un sintagma adverbial, a un sintagma preposicional. Nunca. Solo a un sintagma nominal o a algo que pueda sustituir a un sintagma nominal. Vamos a hacer las pruebas aquí, de concordancia, y ya veréis cómo funciona siempre. La pregunta ¿quién? Solo funcionaba aquí y aquí. La pregunta ¿qué? Solamente funcionaba aquí y aquí. La pregunta ¿qué? Nos decía un disparate aquí. La pregunta ¿quién? Nos decía un disparate aquí. Vamos a buscar un sistema, el de concordancia, que sirva para dar respuesta a todas vuestras preguntas. Cojo los niños, que es un sintagma nominal, que está en plural. Lo voy a poner en singular. Si la oración se vuelve absurda, eso quiere decir que el verbo está obligado a concordar y por tanto es el sujeto. Pongo el niño. ¿Tú podrías decir el niño juegan en el parque? Es incorrecta. Acabas de demostrar que al cambiar el número de niños, cambias el número de juegan, del verbo. Acabas de demostrar que los niños son el sujeto. Vamos a hacer aquí la prueba con el arquitecto. ¿Puedo decir los arquitectos diseñó? No. Tengo que decir los arquitectos diseñaron. Luego entonces este es el sujeto. Me ha funcionado aquí y me ha funcionado aquí. ¿Puedo decir los trigos crece? No. Tendría que decir los trigos crecen. Como los trigos crece es incorrecto, este es el sujeto. ¿Puedo decir las televisiones se estropeó? No, las televisiones se estropearon. Luego este es el sujeto. ¿Puedo decir que Pepe plantó una amapola o que plantó dos amapolas? Claro que puedo. ¿Veis que puedo cambiar amapolas? Pepe plantó una amapola es correcto. Pepe plantó dos amapolas es correcto. No hay concordancia. Puesto que no hay concordancia con amapolas, este no es el sujeto. Pero ahora voy a probar con Pepe y lo voy a poner en plural. Como el plural de Pepe no es Pepes, le voy a poner un amigo. Pepe y Luis. ¿Podemos decir Pepe y Luis plantó amapolas? No, tendría que ser Pepe y Luis plantaron. Luego este sí que es el sujeto. Vamos con se buscan lugares para el rodaje. Voy a cambiar lugares para el rodaje. Pongo lugares en singular. Un lugar, le pongo un determinante y lo pongo delante para que me sea la oración más natural cuando vaya a hacer la prueba. ¿Un lugar se buscan o un lugar se busca? ¿Qué es lo que tú dirías? Un lugar se busca. Luego entonces este es el sujeto. Ahora vamos con me gustan las acelgas. No le hago la prueba a me porque no está en la lista de los que pueden ser sujeto, pero es que además me va en singular y gustan va en plural. ¿Cómo va a ser sujeto? Además, no le voy a hacer la prueba yo, porque no puedo decir nunca yo gustan. Sería incorrecto decir yo gustan. Le voy a hacer la prueba a las acelgas. ¿Una acelga me gustan es correcto? No, se vuelve incorrecto. Por tanto, puedo decir que las acelgas es el sujeto. Luego,
¿El sujeto va delante del verbo? Mentira. ¿El sujeto se encuentra preguntando quién? Mentira. ¿El sujeto se encuentra preguntando qué? Mentira. El sujeto solo se puede encontrar haciendo una prueba de concordancia. Bueno, pues esta es la primera entrega para averiguar cómo localizamos el sujeto. El próximo día volvemos con más ejemplos. Pumba, ¿has aprendido a localizar el sujeto? Dice que sí. ¿Y tú, Vilma, has aprendido? ¿Tú, Vilma, has aprendido? Sí, dice que sí. Hasta el próximo domingo.